Bueno, volvemos, segundo bloque, estamos con Lucho Martínez, jefe del programa Pueblos Puntanos. Le mostramos, le ofertamos una grilla de palabras que, bueno, presentan algunos aspectos que cruzan por su vida y otros que son, como decimos nosotros, pequeñas palabras, pero puertas de entrada a grandes ideas. Lucho, ¿te parece un poquito de infancia y de familia que nos cuentes? Sí, porque además hay un relato que se puede contar en ambos sentidos. Sobre la infancia, obviamente soy un puntanito, nacido en San Luis. Somos 3 hermanos, una familia grande en el sentido de nuestros abuelos y cantidades de tíos. La verdad es que tuve una infancia, te diría, bastante feliz, quizás con algunas cosas propias de la vida, que la separación de los padres por ahí un poco te deja una zona gris. Claro. Pero bueno, pese a eso, creo que lo resolví muy bien, lo enfrenté. En el marco de la infancia te diría que tuve algunas experiencias que precisamente después de grande uno las capitaliza y que mucho van a tener que ver después cuando hablemos de San Luis, porque reconozco que cuando eres muy chiquito, a veces ibas a la casa de un primo en otra provincia más, casi que te atacaban o te hacían sentir vergüenza por ser del pueblo de donde venías. Y eso en realidad, viste, que a veces recobra otro valor, toma otra dimensión, tomar otro estímulo. Así que bueno, esas cosas pasaron. Familia, tengo una familia hermosa. Yo hice mis estudios universitarios ya con familia. En realidad empecé sin familia, pero ya el primer año Belén, mi señora, quedó embarazada. Ella, éramos compañeros en la facultad, dejó de trabajar porque iban a ser mi primer hijo, Facu. Terminé la universidad ya con los dos, con Facundo y Santiago. La verdad que me costó muchísimo, pero también con todas las dificultades y la inexperiencia de ser muy joven, porque fui papá muy joven. Hoy Facundito tiene 14 años y es un amigazo, digamos, un tipo con el que podemos hablar. ¿Está pegado al tele, decís? Sí. Seguramente, seguramente. No? Si no está jugando al Minecraft, va a estar... Claro. Pero un amigo realmente, los dos, unos tipos increíbles que me sorprendo a mí mismo, porque entre todas las dificultades que hemos tenido, porque a veces las familias, las parejas tienen dificultades, claro, que hayan salido ellos tan buenos tipos, indudablemente me sorprendo hasta de mí mismo. Lucho, pero te ves a veces, sí, en ellos sí, ¿no? ¿Es emocionante o no? Perdón porque estoy mezclando un poco mi experiencia personal, perdón. Me veo en ellos, y precisamente ellos son el espejo de lo cotidiano que me hacen tomar decisiones todos los días, muchas veces para repetir patrones de mi infancia y muchas veces para no cometer los patrones que a veces vienen de tus padres, de tu entorno, de muchas cosas. Pero la cercanía con ellos, sin duda que más allá del amor que uno tiene por un hijo, hay una evaluación constante de ellos hacia nosotros, nosotros hacia ellos, en lo diario. Desde aprender a decirles a cada rato, aunque sea mandarles un mensaje que te dicen, papá, déjame de... Pero uno, viejito, te extraño, te amo, todas las noches, que duermas bien, te quiero. Ese tipo de cosas que a veces... no digo que yo no tuve el afecto, tuve muchísimo afecto. Claro. Pero a veces no era cotidiano decirlo. Y como decís vos, el poder de la palabra, porque no solo está en acto, no solo está en actitudes, decirlo. Digamos, el testimonio de decirlo, creo que para ellos es importante, y que ellos me lo digan a mí es lo que todos los días te llena de vida. Así que bueno, una familia súper bien. La verdad que me conmueve eso que decís, Lucho, y digo, es casi como que me dan ganas de darle un abrazo al mío, a mi niño, que probablemente esté, como vos decís, con su Minecraft. Es así. Claro. Pero bueno, en esas cosas
los dejo ser, con sus gustos los dejo ser. Además son totalmente distintos. Uno está en esta cosa informática del Minecraft, que en realidad está bueno porque hay una construcción, una inventiva intelectual desde ese jueguito en particular. Evito que juegue otros. Y el otro es un dulce total que agarra un clip y hace un muñequito, mirá vos. agarra una goma y la empieza a calar y hace... Tipo, tiene otras creaciones, Santiaguito. Pero son un equilibrio. Claro, claro. Bueno, y con tu vocación, Lucho, ¿cómo se despertó tu vocación? Mira, vos sabés que yo, rápidamente, cuando yo termino la secundaria, empiezo a estudiar diseño gráfico publicitario en la Universidad Nacional cuando recién se abría la primera vez. En esa misma instancia, y que yo la verdad que por razones de necesidad económica, ya quería tener mis cosas, empecé a estudiar en un estudio, empecé a trabajar en un estudio jurídico. Cuando me involucré en eso, empecé a conocer muchas cosas que realmente me gustaban. Empecé a encontrar mi vocación del derecho a partir de una experiencia laboral. En ese momento, por aquel entonces, estamos hablando en el 93, 94, 95, para ser martillero público corredor había que rendir libre un examen ante el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, mi primera vinculación con lo jurídico fue a través de ese examen, que lo di muy bien. Empecé con mi primera experiencia ahí y ya en ese momento descubrí que absolutamente lo que quería era continuar con los estudios de Derecho y bueno, me inscribí juntos con Belén en la Universidad Católica de Cuyo, una universidad a quien le agradezco profundamente por muchas cosas, más allá de su inexperiencia como universidad, porque era muy nueva, la contención humana que tuvo la universidad a mí me sirvió mucho, una formación teológica que me sirvió mucho, me apuntaló, me fortaleció como persona. Ya estaba estudiando con mis hijos y te diría que la mitad de la carrera, si sacamos cuentas, no la podía pagar, no la pagué. Y la facultad, la verdad que debo reconocer que me aguantó y me la reconoció, porque bueno, había que priorizar un pañal o la cuota de la facultad y bueno, cuando tenés dos chicos es así. Pero es una universidad Qué generosidad. que en ese sentido reconozco a todos, desde los administrativos hasta los directivos, en ese sentido fueron increíbles. Sí, desde lo personal les debo mucho, soy un tipo absolutamente agradecido a la Universidad Católica de Cuyo. Y ahí fue mi vocación. Y después, apuntalada con mis experiencias laborales, que también, esto es una anécdota, mi ingreso a la administración pública fue un accidente absoluto, un equívoco administrativo de una secretaria de un ministro que me mandó a llamar por error. No me digas, me recibe. Cuando yo recién egreso, aún sin las materias rendidas, recién egreso, 2003, pleno auge del plan de inclusión social, mi vocación indicaba, como estaban buscando capacitadores, formadores de talleres, yo pretendía volcar mis conocimientos al plan de inclusión social a través de un programa que yo diseñé que se llamaba Tomás Jofré, en homenaje a nuestro jurista puntano que tanto dejó. Entonces, había diseñado una estrategia, un abordaje de cosas esenciales sobre derechos civiles, derechos constitucionales, algunas cuestiones muy prácticas. Entonces presento una nota donde, claro, ellos en aquel viejo sistema de expedientes presentaban la nota y reinterpretaban un poco el resumen o el extracto del expediente. La cosa es que el extracto quedó como: doctor Luis Martínez solicita algo de situación laboral, una cosa así, porque entendieron que yo estaba buscando trabajo, la verdad que yo ofrecía un curso. Claro. Un día suena el teléfono, me dice: doctor Martínez. Yo agrandado dije sí. Me dice: lo voy a decir porque voy a decir quién es el ministro, porque ya es una anécdota. Me dice: te habla la secretaria privada del ministro Eduardo Gomina, en aquel momento. Mirá. Me dice, le pide disculpas por lo que ha pasado, pide que por favor te reúnas con él a las 3 de la tarde en su despacho. Bueno, ¿cómo no? 3 de la tarde estoy ahí. Inmediatamente, casi sin ningún tipo de espera, me abren la puerta. Eduardo Gomina sentado allá, me hace pasar un sillón, café por favor,
Me dice, doctor Martínez, le pido disculpas, vamos a revisar su situación, vamos a ver qué pasó con su contrato. Yo hasta acá dije, qué bueno, porque la verdad es que estaba pasando hambre, yo iba por 10 y me daban 20. Pero quizás Eduardo se dio cuenta en algún punto que no me Algo había en tu cerraba. cara, claro. Y me dice, ¿vos sos el cirujano? No. Me dice, ¿vos sos el doctor Martínez? Sí. Sí. Me dice, ¿pero vos no sos el cirujano maxilofacial del hospital que renunció hace 2 meses? No. Pero ahí entre la bronca empezó con el timbre a llamar a su secretaria por el equívoco. Pero bueno... Qué papelón, decía, qué claro. Papelón, pero bueno, no, la verdad que nos causó... Charlemos, decía, ya estamos acá, charlemos. Y bueno, ¿y qué haces acá? ¿Por qué el error? Cuando empezamos a revisar eso, me dice, bueno, ¿y tenés ganas de hacer algo? Y sí, por supuesto. Y les hacía falta un abogado en mujer y comunidad. Le llevaste unas flores a esa secretaria, Lucho, unos bombones. Una cosa increíble. Llamame al doctor Martínez. Increíble, Está, le llamo al doctor increíble. Martínez. Entonces empiezo un poco, digamos, a jugar de asesor durante ese tiempo hasta que me recibí. Pero bueno, ahí es donde digo que ya empieza a construirse todo este bagaje de cosas que luego se consolidan con el tiempo, que fue asistir nada más y nada menos que como primera experiencia casi profesional a víctimas de violencia familiar. Eso te imaginas que rompió un molde en mi cabeza. Claro. Y me enfrentó con situaciones cotidianas, muchas situaciones cotidianas, que para mí eran impensables desde la inmadurez, por la edad, mi entorno familiar, y empecé a comprender desde la crudeza otros mundos. Bueno, y así fue. Ese accidente me llevó luego a trabajar ya en el grupo de asesores de lo que era el Ministerio de Cultura del Trabajo en aquel momento, que también estaba salud. Entonces, en ese sector, desde la asesoría legal, empecé a aprender muchas cosas que tenían que ver con lo laboral, con salud, con trabajo. Claro. Después me convoca Gladys Folari a trabajar como asesor legal en DOCEP. Ahí fue otra experiencia. Ahí fue la segunda oportunidad donde me di cuenta que la gente no acude al Estado porque tiene ganas de ir de shopping. Va por una necesidad. Entonces, el que recibe, el que tiene que atender, tenés que comprender que quien viene por un problema. No viene porque está aburrido y viene al Estado. Al Estado siempre vas por una necesidad. Entonces, la obra social me abrió la cabeza nuevamente desde un sector de vulnerabilidad, donde había que darle una mano a alguien, donde había que atender situaciones dolorosas y había que contener, y aprender muchas veces a decir que no cuando no corresponde. Claro. Pese a la necesidad. Después me convoca el BIRF, que fue el Banco Interamericano de Reparación y Fomento, para un plan que se nació en ese momento, que fue el Plan Nacer, que era un seguro de salud materno-infantil. Y esa fue mi primera experiencia donde tuvimos que recorrer toda la provincia, en contacto con mamás embarazadas, sin obra social, todos los centros de salud, los CAPS. Entonces ese fue mi primer, te diría, abordaje territorial grande, donde me tuve que patear la provincia y conocí realidades tan distintas. Mirá cuánta a la personal de uno, claro, que uno ahí realmente, es como esto, como el Jenga al revés, como claro. yo decía recién, las partes empiezan a encajar hasta que conforman una torre. Así que esa fue una experiencia enorme. En aquel momento después Gladys Folari, como ministra de Gobierno, me convoca a la Dirección de Personas Jurídicas. Entonces ahí ya, te diría, desde la sensibilidad que había capitalizado con lugares de absoluta vulnerabilidad, empecé a trabajar ya ahora con el sector intermedio de las ONG, que también trabajan ellos desde la sensibilidad, pero ahora yo trabajaba ayudándolos desde la formalidad. Entonces, ayudando en los proyectos de conformación, en un montón de cosas. Entonces, se fue dando de una manera increíble, claro, como fui transitando. Ahí nace la primera experiencia de Pueblos Puntanos como director, después me voy como coordinador del ministerio y termino en Pueblos Puntanos. Pero parece diseñado, la estrategia laboral diseñada por alguien. Yo no lo hubiera podido pensar de esa manera. Mirá vos.
y parece diseñada por alguien. Yo te iba a decir, entrémosle por el humor o por donde vos quieras a esta anécdota tan divertida que nos comentabas. Digo, ¿cuál es la enseñanza? Y mirá lo que me estás diciendo vos ahora, que toda esta experiencia tuya parece ordenada por algo, una ¿no? absoluta casualidad. Con una absoluta casualidad. Qué Porque había bárbaro. tenido otras cuestiones Qué colaterales bárbaro. en el Estado. Desde mi humildad fui pañuelo verde, cuando no tenía Claro. nada, ni para Claro. comer, ni para estudiar. Está bien la condición familiar, pero uno como adolescente Claro, quiere tener... claro. Pasé por ahí, fui asesor de bloque en la Cámara de Senadores desde otro lugar, pero siempre en una cuestión, te diría, aislada intelectualmente, hasta que este camino apareció y cambió todo mi paradigma interno. Claro. Así que fue toda una construcción, una cosa increíble. Lucho, se nos acabó el segundo bloque ya. Bueno, Pasa rápido. pasa rápido. Te invito a que hagamos una pausa. Por supuesto. Ya volvemos.